Bueno, vamos a recibir a nuestro compañero Luis Cabrera. Hay novedades para el sector vitivinícola, que es importante también, indudablemente, en la producción agropecuaria, un sector muy intensivo que ocupa además muchísima mano de obra, que ha estado con una inversión muy importante en estos últimos años en lo que tiene que ver a todo el proceso productivo aquí en nuestro país. Luis, vamos a hablar justamente de novedades para el sector en lo que tiene que ver a medidas que se han anunciado por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buenos días para ti, buenos días también para toda la audiencia del programa. Así es, en esta última semana, a nivel de la Junta del Instituto Nacional de Vitivinicultura, se resolvió por mayoría destinar una partida de 60 millones de pesos del Fondo de Protección Integral de Viñedos, lo que generalmente se conoce por el Fondo de Granizo, que es administrado por el INAVI para atender a los productores damnificados, Martín, por la sequía que ha venido afectando a nuestro país. Realmente una pérdida importante ha tenido este sector, se está manejando una estimación en el torno del 30% de caída en la producción justamente a raíz de la sequía. Para graficar estos números de alguna forma, Martín, en los últimos años Uruguay ha tenido una producción en el torno de 90 a 105 millones de kilos. Para marcar puntualmente un número, el año pasado, en 2022, el sector tuvo una producción de 103 millones de kilos. En este año, en 2023, por la sequía, se redujo a 70 millones de kilogramos, por lo cual, sin dudas, marcó allí una caída del 30%. Pero, bueno, por estas horas, comentarte, Martín, que a nivel de las gremiales del sector, las gremiales del rubro, están discutiendo, definiendo, negociando cómo se van a dividir esos 60 millones de pesos, porque, bueno, señalan de que no todos los productores tuvieron una caída igual, digamos. Lo que se definió a nivel del INAVI fue hacer una repartición de alguna forma por hectáreas. Ellos, a nivel de algunas de las gremiales, puntualmente la Organización Nacional de Vinicultores y el Centro de Viticultores del Uruguay, están pidiendo que se haga una división por kilos, porque señalan de que los viticultores, que son unos 340 aproximadamente, y son responsables del 30% de la producción, fueron los que tuvieron una mayor caída de producción, que llega a un 40%, mientras que, bueno, después están los vitivinicultores, que son unos 400 y son responsables del 30% de la producción, y bueno, se estima de que tuvieron una menor caída de producción. ¿Cómo se va a dividir? Bueno, eso es lo que se está negociando por estas horas. Hay plazo hasta el próximo jueves 3 de agosto. Sobre este tema estuvimos conversando con Fernando Imperiale, presidente del Centro de Viticultores del Uruguay. Bueno, ahí sí tenemos una diferencia bien marcada, porque hay viticultores y vitivinicultores. Los viticultores, que generalmente tienen quintas más chicas, quizás viñedos más envejecidos, con más años, y hay zonas de concentración de viticultores que fueron las más afectadas, tuvieron un porcentaje mayor que eso, ¿no? Entonces nosotros como Centro de Viticultores estamos muy preocupados porque dentro del sector vitivinícola los viticultores fueron los mayor afectados en pérdidas de kilos. Entonces, por eso nosotros... ¿Hay alguna estimación porcentualmente hablando en el caso de los viticultores, de cuánto les cayó, de cuánto fue la merma? Sí, un 40% es de los viticultores, pérdida de viticultores netos. Los viticultores son los productores que le venden a los industriales, ¿no? Son exclusivamente productores de uva que le venden a los industriales, que más o menos los viticultores representan un 30%, la uva que producen los viticultores, un 30% del sector, ¿no? Un 70% en manos de vitivinicultores, un 30% la uva en manos de viticultores. Bien, Martín, ahí escuchamos parte de lo que conversamos con el presidente del Centro de Viticultores del Uruguay, Fernando Imperiale, pero bueno, sin dudas, un tema que es bien recibido por el sector, que reiteramos, tuvo una caída importante en el eje de los 30 millones de kilos menos por producción a raíz de la sequía, por lo cual, bueno, sin dudas es bien recibida esta partida única de unos 60 millones de pesos de este Fondo de Protección Integral de Viñedos, Martín. Bien, Luis, gracias por el informe.
que tengas un buen fin de semana. Contigo vamos a estar también seguramente abordando otros temas ya el lunes de la semana próxima. Luis Cabrera, integrante del equipo de Valor Agregado, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ti y saludo a la audiencia.